Soy Silvia González Ayala, médica infectóloga. Me desempeño en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata y en el Hospital de Niños Superior a Sor María Ludovica de La Plata. Con respecto a la situación de la epidemia en el nivel local, en el marco de la pandemia, si bien en las últimas semanas se ha producido una disminución del número de casos, estamos con niveles muy altos todavía de personas que se van diagnosticando en el día a día y como consecuencia de esto también un porcentaje alto de positivos. Esto significa, por un lado, la actividad de la circulación viral y por el otro, que no se está realizando el número suficiente de estudios, de análisis por día, y esto es algo que se ha reiterado en todos estos meses de la pandemia, porque excepto en algunos lugares no se han alcanzado valores de positivos por debajo del 10%, que es lo que marca la Organización Mundial de la Salud. Con referencia a la COVID-19 en los niños, si bien en el total de los casos confirmados tienen un porcentaje que varía entre el 10 y el 20%, en general la enfermedad es asintomática o cursan con formas leves o moderadas. Sin embargo, también hay formas graves, sobre todo en aquellos niños o adolescentes que tienen una enfermedad de base. La vacunación en la edad pediátrica recién es posible en los adolescentes. La vacuna que tiene licencia de uso para emplear a partir de los 12 años es una vacuna que nosotros no tenemos, que es la vacuna de Pfizer-BioNTech, una de las vacunas de RNA mensajero. La Agencia Europea de Medicamentos, por uno de sus grupos de trabajo, ha formulado la recomendación de la aprobación de la vacuna de Moderna, que es la otra vacuna para ser utilizada en los adolescentes entre 12 y 17 años. Hoy es una recomendación. Falta el resultado, la expedición de la Agencia Europea, así como también de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA. Sabemos que a nuestro país han llegado 3,5 millones de dosis de la vacuna RNA mensajero de Moderna, donadas por el gobierno de los Estados Unidos. Y la prioridad, una vez que esté la autorización de uso en emergencia de esas dosis que están en Argentina, debe ser vacunar a estos adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo. Esa tiene que ser la prioridad absoluta. Así como estamos hablando en los otros grupos vulnerables, ¿no es cierto?, personal del equipo de salud, mayores de 60 años, personas de 18 a 59 años con alguna enfermedad de base, que completen el esquema de 2 dosis. Lo citamos porque es homologar las prioridades. Hoy se puede llegar hasta los 12 años con la vacunación. No hay vacunas que tengan licencia de uso por debajo de esa edad. Debemos aclarar que hay un informe del Ministerio de Salud de la República Popular de China indicando que la vacuna Sinopharm, que es una de las vacunas que está en disponibilidad en nuestro país, tiene licencia de uso desde los 3 años. Personalmente no hemos visto trabajos, deben existir por cierto, que avalen esta decisión de las autoridades de salud de China, pero no la están aplicando en China en ese grupo de edad.
La variante Delta, hasta donde sabemos, no está en la circulación comunitaria, tal cual como ha ocurrido en otros países, porque son más de 100 países los que tienen la circulación de la variante Delta. Esta variante, igual que la de Manaos, igual que es la Gamma, igual que la del Reino Unido, que es Alfa, se caracterizan porque tienen una mayor transmisión. En el caso de la variante Delta es la más contagiosa, porque si el virus original de Wuhan, que inició la pandemia, una persona infectada contagiaba a 2 o a 3, en el caso de la variante del Reino Unido o Alfa, una persona infectada contagiaba a 4 o 5. En el caso de la variante Delta, una persona infectada contagia a 7. Esto hace que sea mucho más eficiente en su transmisión y explica el aumento de casos, tal como está ocurriendo en el Reino Unido, en otros países de Europa, en los Estados Unidos. Es clave tener las 2 dosis de vacuna, porque esta variante también escapa, evade al sistema inmune. ¿Esto qué significa? Que aquellas personas vacunadas con 1 o 2 dosis o que hayan tenido la COVID-19 se pueden enfermar. Lo que se espera es que no desarrollen formas graves y muertes. Por eso estamos en una carrera contrarreloj para lograr la vacunación con las 2 dosis de nuestras poblaciones vulnerables, que son las que habíamos citado. Tenemos un punto muy crítico, que es la no suficiente cantidad de dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V. Esto hace que tengamos millones de personas en situación de vulnerabilidad. Los estudios de intercambio de vacunas, es decir, completar primera dosis de Sputnik V y segunda dosis con otra vacuna, se iniciaron hace 3 semanas y van a pasar por lo menos 5 semanas hasta que tengamos resultados. Por eso decíamos, es una carrera contra el reloj. Estamos en una situación de vulnerabilidad, de fragilidad, por no tener un buen porcentaje de población con segunda dosis. El único esquema de intercambiabilidad que está aprobado es el que fue realizado el estudio por el Ministerio de Sanidad de España, que ya concluyó y está aprobado y se está utilizando, que es primera dosis de la vacuna de la Universidad de Oxford AstraZeneca y segunda dosis de la vacuna de RNA mensajero de Pfizer-BioNTech, que no la tenemos. Ese esquema es el que se está utilizando en España, en Francia y en Alemania, y la propia canciller Angela Merkel fue vacunada con este esquema. Había recibido primera dosis de Oxford AstraZeneca y la segunda fue la vacuna de Pfizer-BioNTech. Y es tal la situación que, por ejemplo, Francia ha donado al fondo COVAX los 3,5 millones de dosis de vacuna Oxford AstraZeneca para que sean distribuidas entre los países pobres. No la utiliza más en su territorio, aunque sea por la posibilidad remota de efectos adversos graves. Es decir, es una vacuna que no va a ser utilizada más en Francia y ya antes había adoptado esta decisión el gobierno de Suiza. Primero, que la vacuna fue estudiada entre primera y segunda dosis con 21 días. La decisión de demorar o postergar la segunda dosis a los 3 meses fue una decisión política determinada por la escasez de dosis, que ese periodo es urgente reducirlo por la posibilidad de introducción de la variante Delta. El gobierno ruso tiene aprobado algo que se llama la Sputnik Light, que es con una sola dosis, que es con el primer componente,
de adenovirus 26, que por supuesto tiene una eficacia de protección menor que con el esquema de 2 dosis. Está en el orden del 84%. Esa población muy vulnerable, donde tenemos concentrados millones de personas con una dosis, que son los adultos mayores de 60 años y también miembros del equipo de salud, debe ser vacunada lo antes posible. En este mientras tanto que tenemos la posibilidad de llegada de segunda dosis en un número que desconocemos, pero que deben ser asignadas a esos grupos prioritarios. En ese mientras tanto, con seguridad se va a ir reduciendo la brecha, aunque son más de 6 millones de personas que requieren esa segunda dosis. Mientras llegan más segundas dosis y están los resultados, en ese tiempo no tenemos más que esperar. Y que las personas sepan que en el cuerpo nada se pierde. Tienen algún tipo de inmunidad, necesitan indiscutiblemente la segunda dosis y sirve para remarcar que todas las personas vacunadas con 1 o 2 dosis, las que tuvieron la COVID y están vacunadas, las medidas estrictas de protección personal deben ser mantenidas. No esas actitudes que hemos observado que sale la persona del vacunatorio, sobre todo los jóvenes, y se sienten el superhombre o la supermujer. No. La vacuna para brindar protección necesita por lo menos 2 semanas. 2 semanas. Y necesitamos mantener de manera constante las medidas de protección personal. Uso adecuado del tapaboca nariz, bien ajustado a la cara, la distancia entre una persona y otra de 2 metros, la higiene de manos con agua y jabón. No nos olvidemos que estamos en un país con 45% de pobreza. Si hablamos de calefacción en el sentido estricto, queda limitado a las clases acomodadas. La clase media-baja no calefaccionan y las condiciones habitacionales no dignas de una persona hacen que esté ventilado, ¿no es cierto? Porque corre aire, porque hoy nadie va a comprar una garrafa para calentarse, sino que la va a reservar para la cocción de alimentos. Fíjense lo que está pasando en las ferias de trueque. Las personas llevan a lo mejor lo único que tenían para calefaccionar, que es una estufa eléctrica, para cambiarla por alimentos. Estamos en una situación gravísima, desde lo económico y muy preocupante, desde lo que tiene que ver con la salud, porque estamos hablando de la COVID, pero todas las otras enfermedades están. El abandono, la utilización de dosis menores para el tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión arterial, la caída de la vacunación, el subuso en este año de la vacunación antigripal, los chicos y las embarazadas que no se vacunan. Realmente nuestra situación es muy crítica. Se está mirando por el ojo de la cerradura solamente la COVID-19. Somos un país pobre y tenemos todas las otras enfermedades que no se están atendiendo adecuadamente. Nuestros chicos perdieron más de 1 año sin ir a la escuela. Hay daño físico, hay daño psíquico. Los conocimientos con esfuerzo se podrán recuperar, pero lo otro va a llevar muchísimo, muchísimo tiempo. Y no se ha aprovechado este tiempo como lo vemos a diario, porque hay chicos que no tienen presencialidad porque las escuelas no están en condiciones. O sea que ni siquiera se supo aprovechar ese tiempo para poner las escuelas en condiciones.
La falta de gestión en esto es muy importante y no vengamos con la virtualidad, porque de nuevo el acceso a la enseñanza virtual está limitado a las clases acomodadas, no así a las otras personas, porque no tienen conectividad, porque a lo mejor en una familia hay un teléfono celular para 2, 3, 4 más chicos que están en edad escolar. ¿De qué estamos hablando? Es una cruda realidad que tenemos y hay que trabajar para ir modificándola.